Las medidas anunciadas por el gobierno son cuestionadas por la Federación Uruguaya de Magisterio, los funcionarios estatales y el Frente Amplio. Los departamentos de Río Negro y Rivera presentan las peores cifras del país por el número de contagios de coronavirus en relación a su población. Danubio descendió a la segunda división profesional luego de empatar con Deportivo Maldonado por la fecha número 14 del torneo Clausura. Sean ustedes muy bienvenidos a esta primera edición de la red informativa. Les proponemos iniciar el desarrollo de lo más destacado a esta hora. Ustedes veían allí en titulares, son varios los cuestionamientos realizados por diversas organizaciones sociales a las medidas anunciadas anoche por el presidente de la República que buscan contener la evolución de la pandemia aquí en nuestro país. El mandatario anunció ante el crecimiento de los casos que las nuevas disposiciones se tomaron con pesar. Dijo además y pidió a la población mantener la movilidad restringida dentro de los círculos más cercanos. Obviamente que como presidente de la República, el gobierno, cuando puede ir para adelante, lo hace con beneplácito, lo hace con ganas. Y cuando uno tiene que ir para atrás, obviamente que lo hace con una profunda responsabilidad, cuidando a los uruguayos, pero lo hace con pesar. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Hemos tomado medidas que tienen como centro reducir la movilidad, que una vez más tiene la acción del gobierno, pero tiene necesariamente que estar acompañada por las conductas individuales. La transformación del quédate en casa del marzo pasado es hoy quédate en tu burbuja. Es quédate con tu círculo o núcleo familiar. Que una vez más eso escapa al gobierno. Allí donde la libertad se expresa y se maneja responsable y solidariamente. Nos vamos al detalle de esas medidas. Quedaron suspendidas desde hoy las clases presenciales en todos los niveles, en la educación pública y privada. También se dispuso el cierre de las oficinas públicas no esenciales. Entre las medidas anunciadas se retoma además el impuesto a los salarios más altos de los funcionarios públicos. En primer término, las oficinas públicas van a permanecer cerradas hasta el 12 de abril, a excepción de los servicios imprescindibles. Ya no es solo el teletrabajo, sino que van a haber únicamente, exclusivamente los servicios imprescindibles. Se va a aplicar el subsidio por enfermedad a los mayores de 65 años en el sector privado. Se va a reinstalar el tributo COVID-19 a los sueldos públicos en las mismas condiciones del año pasado durante 2 meses. Lo que se recaude por ese concepto va a ser destinado a las actividades que van a ser perjudicadas por la reducción de la movilidad. Se va a suspender la educación presencial en todos los niveles de enseñanza hasta Semana Santa o de turismo inclusive. El regreso posterior a la presencialidad va a ser progresivo y se va a comenzar por la educación inicial. Se va a disponer el cierre de clubes, gimnasios y prácticas de deporte amateur hasta el 12 de abril. Se suspenden los espectáculos públicos en todo el país hasta el 12 de abril. Se dispone el cierre de los free shop en la frontera hasta el 12 de abril. Y en esto queremos ser muy claros. En el marco de la normativa vigente se van a disolver las aglomeraciones. Y este es un mensaje que queremos que sea claro porque vamos a aplicar la ley vigente que el gobierno tiene como herramienta. Para estimular más aún el tema de las vacunas y facilitar a los trabajadores se va a elaborar un proyecto de ley, ya está elaborado el proyecto de ley, para que los trabajadores dispongan del tiempo necesario sin afectación
salarial, sin afectación de su jornada de trabajo. En coordinación con los intendentes de Salto y Paysandú, esto fue un requerimiento de los propios intendentes, se van a cerrar los complejos termales en estas vacaciones. En los bares y los restaurantes que se mantiene el aforo vigente, se va a disponer el cierre a las 12. Recordarán que se había extendido hasta las 2, según disposición de los distintos SECOED. Las fiestas y los eventos sociales quedan suspendidos hasta el 12 de abril. Nos vamos a las repercusiones que generaron estos anuncios. La Federación Uruguaya de Magisterio cuestionó el accionar del gobierno. Entienden que hay improvisación cuando en realidad se trata de una situación previsible. La improvisación de algo que era totalmente previsible, porque hace una semana esto se sabía que iba en gran avance, por lo tanto podría haberse tomado con más tiempo, porque agarró no solo a las familias, sino también a los docentes y a todos, totalmente a una hora que era muy difícil organizarse, ¿no? Nosotros lo que estamos pidiendo es que se cumpla con todo lo requerido para que la presencialidad sea segura. No es algo que implique demasiado, es tener las condiciones de más espacios, de las aulas móviles que se prometieron, de los espacios alternativos que se prometieron, de más cargos, y bueno, y que eso en estos días que quedan se pueda instrumentar de manera que al ir ingresando gradualmente, además se haga con esas previsiones que garanticen mejores condiciones para evitar los contagios que de hecho estuvieron pasando. Muchos grupos que tuvieron que mantenerse, iban un día, el otro día estaban todos en cuarentena por un docente o un alumno que daba positivo, entonces todo el mundo a cuarentena, y eso generó una inestabilidad y una inseguridad en las instituciones que es preocupante. Los funcionarios estatales cuestionaron la reinstalación del tributo COVID, afirman que hay sectores del sector privado que pueden contribuir más con la economía del país. Las medidas sanitarias en principio nos conforman, entendemos que haber ido un poco más allá en el sector privado, como los shopping, los bares, subsidiando a esos trabajadores y a esos pequeños empresarios de los sector gastronómico. Lo que sí, nuevamente volvemos los públicos a poner el brazo, como dice el presidente, pero las grandes ganancias del sector privado no se tocan, los grandes sueldos, que hablamos de millones de pesos en el sector privado, no se vuelven a tocar. Y bueno, entonces siempre es el trabajo y no el capital el que pone el brazo. Según COFE, se trata de 15.000 funcionarios públicos que pagarían el impuesto COVID. De ellos, 12.000 son gerentes y cargos políticos y el resto trabajadores de carrera. Por eso entendemos que es una medida para la población que caiga simpática, pero que realmente no tiene un efecto. Queremos saber en que realmente se gaste en la población más vulnerable, y sí que debería haberse afectado al sector privado, como lo plantearon también los propios socios de la coalición. Y desde el Frente Amplio se consideran insuficientes las medidas anunciadas anoche por el presidente de la República. Las medidas son bienvenidas, van en la dirección correcta, es necesario reducir la movilidad. Me hubiera gustado que estas medidas se tomaran antes, ¿no? Ya en febrero el grupo asesor científico había hecho recomendaciones en esta línea. Creo que las medidas se están tomando de manera tardía, pero como son muy necesarias, son más que bienvenidas. El ex subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, dijo que las medidas del gobierno deben acompañarse con acciones de apoyo para los sectores más afectados por la pandemia. De lo contrario, opinó, la recuperación será más tardía. Por ejemplo, la cultura, por ejemplo, el deporte, por ejemplo, el turismo. Vemos cómo se están cerrando o se han cerrado, yo creo que con razón, las actividades en las termas, pero bueno, hay que pensar en subsidios para estos sectores y también para las personas que pertenecen a los colectivos más vulnerables de la sociedad. En este terreno, en el de los apoyos económicos y sociales, creo que las medidas siguen siendo realmente insuficientes. Uruguay está en condiciones y debería tomar esas medidas para sostener, reitero, el entramado social y productivo, pero además para lograr que la recuperación económica sea más potente, más rápida. Ferreri señaló que más allá del impuesto para el fondo coronavirus que pagarán funcionarios públicos de sueldos altos, también se debería gravar a los
los privados y particularmente aquellos con grandes depósitos en el exterior. Yo creo que debería ser tanto para públicos como para privados y también con un esfuerzo puntual para aquellos que tienen colocaciones de dineros en el exterior, por ejemplo. Hay gente que tiene depósitos muy importantes en el exterior y en este momento deberían hacer una contribución, así como lo hace el jefe de un área en una oficina pública. Nos vamos a otros anuncios que también realizaba el presidente de la República. Se anunciaron que se agregarán 129 camas de CTI, la mayoría de ellas estará en el sector público para reforzar la atención en las regiones más afectadas por el coronavirus. El 2 de marzo informábamos que en el sector público se había aumentado 96 camas. Pasamos de 112 camas y le agregamos 96 más, casi un 100% más. Ahora vamos a agregar 129 camas de tratamiento intensivo. De estas 129 camas, 35 son del sector privado, 10 del Hospital Militar y el resto del sector público, que dentro de lo posible después podrán profundizar con el ministro de Salud Pública o con el presidente de ACE, va a tener determinada regionalización. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de evitar la mayor cantidad de traslados, sin perjuicio de lo cual en estos tiempos se han adquirido unidades especializadas, estoy hablando de ambulancias, y el propio avión de la Fuerza Aérea está haciendo traslados. Lo que vamos a tratar de hacer es de reducir la cantidad de traslados, sobre todo del norte al sur. Para estos tratamiento intensivo hemos comprado monitores y también tubos de oxígeno. Este sábado la Fuerza Aérea está yendo a buscar a la ciudad de Córdoba respiradores, 80 respiradores de 150 que estamos adquiriendo. Ya tenemos 120 monitores y vamos a adquirir 30 más. Nos vamos a otros anuncios. El presidente de la República también informó que se incrementarán los montos de las prestaciones sociales dirigidas a la población más vulnerable. Respecto a la ayuda social, ya el 2 de marzo habíamos anticipado algunos aumentos que le vamos a dar una mayor cantidad. Por eso, durante estos 2 meses que vienen, se va a duplicar el monto correspondiente a la asignación familiar del Plan de Equidad y se va a duplicar el monto de las canastas alimentarias de TUAP. El público objetivo oscila cerca de 500.000 uruguayos. Volvemos a hablar de la atención en salud porque quedan suspendidas hasta el 30 de abril las cirugías coordinadas en todo el país. La Junta Nacional de Salud tomó esta medida debido al incremento sostenido en el número de casos de coronavirus y de la ocupación de camas de CTI. La resolución de la Junta Nacional de Salud de volver a postergar las cirugías comprende al sector público y privado, integrales o parciales. Esto incluye a los institutos de medicina altamente especializada, IMAES. La JUNASA adoptó la decisión debido al incremento sostenido en el número de casos de COVID-19 y la ocupación de camas de cuidados críticos. Hasta el 30 de abril solo están autorizadas las intervenciones de urgencia, emergencia y pacientes oncológicos. También las cirugías ambulatorias de patologías evolutivas que no requieren internación. La Junta Nacional de Salud recomienda regresar a la telemedicina como primera línea de consulta para todas las especialidades médicas y quirúrgicas. Se deja abierta la posibilidad que los profesionales decidan que la consulta sea presencial cuando se considere necesario. Y según las últimas cifras proporcionadas por el Sistema Nacional de Emergencias, se registraron 16 fallecimientos por coronavirus aquí en nuestro país y se detectaron unos 1.800 casos nuevos. Hay 202 personas internadas en CTI y más de 14.800 casos activos de la enfermedad. 1.801 caso nuevo en la jornada de ayer. Exactamente, allí se ve la información, además en un escenario de unos poco más de 11.000 análisis que se realizaron, ¿no?
Quizás la cifra más impactante, la que otra vez hay que lamentar, son los 16 fallecidos. Exactamente. 16 fallecidos de varios departamentos. Estamos hablando uno de Río Negro, otro de Rivera, 2 pacientes de Canelones, otro de San José. En el de San José tenemos uno de 38 años y 10 pacientes de Montevideo. El más joven, 51, y el más viejito tenía 97 años. Hasta el momento son 827 las defunciones en nuestro país. Tenemos 202 personas internadas en CTI, obviamente es el pico máximo de ocupación de camas en cuidados intensivos. Y además también en cuanto al índice Harvard, por ejemplo, estamos realmente en una situación que sigue siendo complicada. A nivel país, 50,28. Sí. Rivera sigue siendo con 112,20. Perdón, lo superó Río Negro. Lo superó Río Negro por poquito, ¿no? 112,31 índice de contagio en Río Negro, 112,24 en Rivera. Aquí en Montevideo estamos en 65,67. Y bueno, realmente son 6 los departamentos que quedan sin estar en índice rojo. Con respecto a los casos nuevos, estamos hablando de que 1014 son solo de Montevideo, la capital, y 143 de Canelones y 132 de Rivera. Precisamente los departamentos de Río Negro y de Rivera son los que presentan en este momento las peores cifras de coronavirus en relación a su población. Las autoridades locales manifestaron su preocupación por este tema. Este lunes Rivera registró 202 casos nuevos de coronavirus, mientras que Río Negro 97. La cifra está muy por debajo de los casi 1.500 casos nuevos que se detectaron en Montevideo el mismo día. Sin embargo, si se tiene en cuenta la diferencia de población entre estos 3 departamentos, la circulación del virus es mucho mayor en Rivera y Río Negro que en la capital del país. De hecho, Rivera registra 105 casos nuevos de COVID-19 cada 100.000 habitantes, mientras que Río Negro 102. Montevideo, por su parte, cuenta con casi 60 casos nuevos cada 100.000 habitantes. Río Negro, al igual que Artigas, San José, Montevideo, Rocha y Canelones, tiene casos de la variante P1, que es más contagiosa. En Rivera no se detectó, aunque por su cercanía con Brasil no se descarta que esta variante originaria de Manaos esté circulando. Por otra parte, el aumento de casos en estos departamentos llevó a suspender las clases presenciales en la educación media, tanto en Fraiventos como en la ciudad de Rivera. En este contexto, este martes Río Negro resolvió cerrar el camping por tiempo indeterminado y el intendente Omar Lafluf exhortó a no ir al balneario Las Cañas, que funciona con aforo mínimo y control de temperatura a la entrada. Yo exhorto a movernos lo menos posible. Espero que todo el país haga lo mismo. Nosotros esto lo hicimos siempre, lo hicimos en carnaval, lo hicimos en enero. Exhortaría hasta que las propias familias que están en otros lados se muevan lo menos posible. La Organización Panamericana de la Salud afirmó que las cifras que presenta Uruguay en relación a esta pandemia son alarmantes. En un encuentro virtual de la OPS que analizó la situación del COVID-19 en las Américas, la directora general del organismo internacional se refirió al aumento de casos en la región. Se notificaron más casos en la región la semana pasada que la semana anterior, lo cual significa que a pesar del despliegue gradual de vacunas, millones de personas siguen siendo vulnerables de contraer la enfermedad e incluso de fallecer. Debemos seguir tomando la COVID-19 con seriedad. Carissa Etienne demostró preocupación por el aumento de casos en Uruguay. En el cono sur, los casos siguen creciendo en Chile, Paraguay y Uruguay. Uruguay ha notificado más de 1.000 casos por día varias veces las últimas semanas, lo cual es alarmante a la luz del tamaño del país. En el Caribe, la mayoría de los casos fueron notificados por Jamaica, donde hubo un aumento ya constante durante varias semanas. Cuba también está notificando un alza en casos junto con Aruba, Curazao y Antigua y Barbuda. Lo que acabo de describir es una emergencia de salud pública activa. La jerarca exhortó a vacunarse y mantener las medidas de distanciamiento físico. El virus de la COVID-19 no se está desvaneciendo ni está desapareciendo la pandemia.
Las vacunas sí están surgiendo, pero faltan varios meses para que la mayoría de las personas se vacunen en nuestra región. Hasta que lleguen y hasta que gran parte de la población esté vacunada, debemos seguir haciendo lo que funciona. Estas vacunas aprobadas por la OMS son inocuas y funcionan. Cuando le llegue su turno, no lo dude, vacúnese. Hacemos una primera pausa en la información, volvemos enseguida con lo más destacado del deporte. Llegó la tasa imbatible de ACAC, el crédito de los jubilados, ideal para jubilar todas esas cuentas pendientes. Pedí el préstamo con la tasa más baja del mercado, sin gastos extras. Por ejemplo, podés llevarte 50.000 pesos en 22 cuotas de 3.949 pesos. Solicítalo por nuestra web, Facebook, por WhatsApp o al 2924-4000. ACAC, más rápido, más fácil. Seguí avanzando, en modo virtual o presencial. La UDE te acompaña en tu formación. Inscripciones 2021 con bonificaciones especiales. Entrá ya en acción. Universidad de la Empresa en Punta del Este. Tu carrera, tu futuro. 4248-2502. udepunta@ude.edu.uy. Uruguay siempre tuvo altas tasas de vacunación. Y la ciencia tiene las respuestas para que tomes las decisiones en base a datos confiables. Las vacunas contra el COVID-19 son muy seguras. Y además son la principal herramienta para salir de este largo proceso que nos afectó a todos. Estas nuevas vacunas se desarrollaron en tiempo récord. Gracias a los avances de la tecnología. Y a un escenario mundial inédito de colaboración entre los gobiernos y la ciencia. Las vacunas serán útiles, pero llevará un tiempo razonable distribuirlas a toda la población. Mientras tanto, y hasta que hagan efecto, tenemos que actuar individualmente con responsabilidad. Para evitar un incremento de casos positivos. Mascarilla, distancia, higiene de manos y ventilación. Ahora más que nunca, necesitamos controlar el COVID con los cuidados personales. Para lograr que la inmunidad colectiva llegue antes y mejor. Llegó el momento de vacunarnos. Llegó el momento de vacunarnos. Vamos por el último esfuerzo. Vamos por el último esfuerzo. De pago en pago vamos andando, de pago en pago la conocí. De pago en pago, yerba, yerba. Claro que sí. Distribuye Botica del Señor. Abrimos juntos el capítulo deportivo. Danubio descendió a la segunda división profesional luego de empatar con Deportivo Maldonado por la fecha número 14 del torneo Clausura. Cerro ya había descendido días atrás, mientras que Defensor, Boston River y Rentistas definen cuál será el tercero en descender. No pudo salir del empate. En realidad lo estaba ganando, pero en la última se lo empataron. Aquí el gol de Pumita Rodríguez para el 1-0. Una muy buena definición que le daba esperanza al equipo danubiano. Pero iba a llegar este penal sancionado por el árbitro y por el VAR. Le dijeron está bien. Allí estaba escuchando a sus compañeros. Hay ese toque totalmente apurado, innecesario, y Batista lo transformaba en el 1-1. La jugada da para la polémica porque no había salido, el asistente cobra lateral para Danubio. Claro, pero también es un lateral, es una jugada previa, esto no se puede revisar obviamente por el VAR, pero también está el error de Deportivo Maldonado en una jugada en la que empieza con un lateral que terminan logrando el gol, Mederos, que la empezaba y después la terminaba con esta linda volea de zurda para el 2-1. Y en los últimos minutos Danubio se quiso aferrar a ese triunfo, a ese gol de ventaja. Se metió muy atrás, Deportivo había mejorado mucho. Y llega en la última César Pereira, el picante, que en la última instancia empataba el partido y condenaba a Danubio. El recuerdo es porque fue uno de los autores de los goles de Belgrano ante River en Argentina, que condenaban al equipo millonario a la segunda división. Bueno, también aquí termina marcando ese gol con el mismo destino para el rival. Allí está la incidencia.
del gol del empate en el último instante del partido. Por eso la desazón también en la gente danubiana, que pensaba en poder llegar a la última fecha con alguna chance, cosa que no ocurrió entonces por ese empate. El pitazo de Dan González, la desazón de los Ramos y de todos los hinchas del equipo de la curva. Dólar 42.90 a la compra, 45.30 a la venta. Euro 49.63, 55.24. Real 7.13, 9.13. Peso argentino 0,06, 0,56. Unidad indexada 4,8772. Unidad reajustable 1.336,92. Damas y caballeros, como siempre, en Pharmashop tocan los descuentos. Hay descuentos en Pharma, hay descuentos en Pharmashop, hay descuentos en una banda, hay descuentos en Pharmashop. Martes, jueves, los domingos también, hay descuentos que suenan muy bien. En nuestras farmacias y en la web también, para que te emociones, ofertas y promociones. En todas las farmacias, acércate a ver. Con tantos buenos precios, te vas a sorprender. Hay descuentos en Pharma, hay descuentos en Pharmashop, hay descuentos en una banda, hay descuentos en Pharmashop. Los martes, los jueves y los domingos también. Watts es tan irresistible que cuando desayunás antes de llevar a tus hijos a la escuela, desaparece. Y sí, con lo rico que es el jugo Watts, vas a tener que poner, no sé, un sistema de videovigilancia dentro de la heladera. ¿Qué va a hacer? Esta vuelta a clases, disfrutá de jugo Watts antes que desaparezcan de la mesa. Watts es fruta. Hoy más que nunca, sabemos que los que escriben la historia del futuro son los maestros, y ellos marcarán la vida de las futuras generaciones. Si tu vocación es ser un educador del siglo XXI, te ofrecemos una formación profesional de alta calidad. Inscripciones abiertas para las carreras de maestro en educación primaria y maestro en la educación de la primera infancia. ¿Querés ser parte del futuro? Te esperamos. Informate por el 2901-1254. Compartimos con ustedes más información, temas del ámbito policial. Se entregó el menor que exhibía armas de fuego dentro de un vehículo en un video que se viralizó en las redes sociales. El viernes pasado circuló un video en redes sociales donde se aprecian las imágenes de 4 personas exhibiendo armas y jactándose de ser delincuentes. Esto impulsó una investigación por parte de inteligencia policial. En el video había 2 personas en la parte delantera de un auto, un mayor y un menor, y otras 2 en la parte de atrás. El mayor de edad fue detenido el mismo viernes en que circuló el video y fue imputado por apología del delito. El delincuente tenía varios antecedentes penales, fue condenado a 7 meses de prisión efectiva y hacía poco había salido de la cárcel. Este martes el adolescente fue con su madre a la Fiscalía General de la Nación para entregarse al saberse buscado por la policía. Ahora deberá declarar ante la fiscal de adolescentes María de los Ángeles Camiño, quien resolverá si lo formaliza por apología del delito o alguna otra infracción. El Sindicato de Trabajadores de ANCAP lleva adelante un paro de 24 horas. Rechazan varias medidas del gobierno que, según denuncian, tienden a la privatización de la empresa estatal. La coordinadora de sindicatos de ANCAP reclamó en un comunicado la necesidad de que el actual gobierno escuche los planteos de los trabajadores y el pueblo y deje sin efecto los anuncios de privatizaciones, cierre de fábricas, no inversiones ni reposiciones de puestos de trabajo, retiro del subsidio al supergas para las familias trabajadoras y la liberalización del mercado de combustibles. Informa FANCAP que se decidió efectuar un paro general activo de 24 horas este miércoles 24 de marzo. En cuyo marco se realizará una jornada especial de recolección de firmas contra la ley de urgente consideración en todos los puntos del país donde la coordinadora tiene presencia. La medida alcanza todas las plantas y centros que dependen de la empresa pública en todo el país. El abastecimiento no se verá afectado. Sí se puede resentir un porcentaje bajo, indicaron desde FANCAP a Telenoche. En total, son unos 4.000 trabajadores que acatarían la medida.
Este miércoles el tiempo se presenta cálido con cielo parcialmente nuboso. La temperatura máxima prevista para hoy es de 27 grados. Mañana, jueves, estará templado con cielo nuboso y probables precipitaciones. La temperatura mínima prevista para mañana es de 17 grados. La máxima es de 24. El pronóstico extendido para los próximos días. En la zona oeste del país estará cálido con cielo nublado, precipitaciones y probables tormentas. En la zona norte estará cálido con cielo cubierto y probabilidad de precipitaciones. En la zona este estará templado con cielo cubierto y probables precipitaciones y tormentas. En la zona sur estará templado con cielo cubierto y nuboso. Hasta aquí entonces las principales noticias de esta hora. Muchas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes para todos ustedes. Depilar,